Bueno, ya estamos en línea realmente con un gran conocedor del mundo de la economía local e internacional, un analista realmente que tiene una trayectoria como pocos justamente en esta parte del planeta. Me refiero justamente al doctor justamente Espósito, David Espósito, un querido amigo de muchos años, un maestro, aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de trabajar en algún momento junto a él, sabemos justamente de su profesionalidad, de su honestidad y de su transparencia, ¿no? Cosa que no es habitual justamente en muchos de los economistas que pululan en los principales medios de comunicación. Así que bienvenido David, un gusto saludarte y poder establecer este diálogo contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por compartir con nosotros este momento. Te estamos llevando a la nueva tecnología, ¿viste? Del Sí, periodismo gráfico, del papel, vamos a los medios tecnológicos, ¿no? Qué tremendo así esto, es, ¿eh? así es. ¿Cómo ha repercutido en tu vida justamente estos cambios? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, querido David? Bueno, que me incorporé tarde a la tecnología. Yo siempre me acuerdo que cuando era joven hice algún cursito introductorio de estos temas, Ajá, pero nunca me dediqué con la debida atención. Después tuve sí, experiencias editoriales porque tuve la licencia para producir en Argentina revistas como Internet World y claro. PC Ujú, World, ajá, que bueno, tuvimos que cerrar en el año 2000 por la crisis del cambio de milenio, sí, que cayó la publicidad claro. terriblemente en ese momento como consecuencia de justamente Ujú, los problemas digitales. Así claro. que seguí con la historia y poco a poco me fui metiendo y ya estoy hasta las manos, no tengo Claro. Bueno, alternativa. de a poco te vas acostumbrando, está bueno Sí, eso, sí, ¿eh? claro, Está claro, bien. claro, así Así que es. bueno, está interesante porque te tenemos ahí en vivo y en directo, mucha gente que seguramente te recuerda, que te ha visto en la pantalla chica también, Hay, en hay, tus medios también de comunicación gráficos, señales de la economía y otros tantos medios, ¿no? Sí, vos sabés que todavía la gente se acuerda de mí, entonces de golpe me encuentro con alguien en la calle y me Ujú, pregunta, ¿y por qué no está en la claro. televisión en este momento? Bueno, ahí estás, Bueno, ahora te tenemos ahí, te hemos robado unos minutos para que puedas compartirlo con bueno, nosotros. yo les Sí, contesto habitualmente, mire señor, a ver. no estoy porque, bueno, por distintas circunstancias de la producción y Ujú, de la gestión y demás, porque yo me retiré formalmente de conducir programas de televisión hace 10 años. claro. Ah, Mm, pero qué pena, usted debería estar en la televisión. ujú. Yo lo veía siempre, y cuando me dice yo lo veía siempre, yo le contesto, ah, ¿era usted? Tenía un televidente, sabía Claro. que tenía uno y no sabía quién era. Ajá. Mucho gusto y lo felicito. Bien, bien. Me gusta justamente esa energía que planteas. David, a ver, vos que has sido un hombre que transitaste durante muchos años, que viste lo que pasa en el ámbito de la economía de toda la región, específicamente estando aquí con tu trabajo profesional, viendo la economía de la Argentina. Me imagino que debes estar asombrado, que cada día te deberá sorprender como nos pasa mucho estos desastres, esta debacle permanente que cada tanto acontece en la Argentina, ¿no? Estuviste en el Banco Central de la República Argentina, estuviste analizando, gestionando, colaborando y asesorando en muchísimas oportunidades a hombres que estaban muy cercanos a los gobiernos de turno y haciendo también a través de tu consultora diversos trabajos de investigación. ¿Qué ha pasado en la Argentina que hemos llegado justamente a este deterioro como nunca se ha visto en la historia? La crisis argentina tiene un componente cultural muy importante. Cultural. Ajá. Sí, 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 cultural en el sentido amplio de la palabra. ¿Y cómo es eso? A ver, contanos. Eso es el cómo somos los ciudadanos argentinos. Vamos a Ujú. votar, elegimos, Sí, cada uno pone su voto en el cuarto oscuro el día de la elección presidencial o de elección parlamentaria de medio término, sí. pero realmente no sabe lo que está haciendo cada uno de nosotros. Ujú. Es decir, no tiene suficiente información acerca de cuál es la propuesta de los Sí. candidatos presidenciales o de los candidatos a ocupar cargos parlamentarios. Ujú. Y entonces, al no tener esa información, está votando en función de la persona, no de la propuesta, no del proyecto. Y el proyecto es un proyecto que debe ser inclusivo para toda la sociedad, Ajá. porque si no, las candidaturas tienen como un objetivo tomar el poder. ¿Para qué toman el poder? A eso no es importante, lo importante es que lo tome. Sí. Cuando un candidato político propone que él sea presidente de la nación y la cuestión está en que simplemente lo voten a él ese domingo como si se bajara una lata de aceite
de una a la cena en un supermercado, Sí. es decir, como si fuera un día de consumos, digamos. Ujú. Si eso es así, y en definitiva al final lo celebren, hagan una fiesta y festejen, la pregunta es ¿qué es lo que festejan? Porque el presidente de la nación debería ser el primer servidor de los 47 millones de habitantes de la República Y Argentina. no lo está haciendo, ¿no? O sea, eso es lo más No, para triste. O sea, nada. está No, haciendo para todo nada. lo contrario a lo que tendría que representar, bajando un lineamiento realmente lo más transparente posible. Y es lo que no Así acontece es, en la así Argentina. es. Cuando un presidente preside una empresa, o una pyme, una fábrica grande, una empresa grande, generalmente la gestiona con un plan. Y ese plan tiene metas, tiene objetivos, tiene programas, En el tiene país eso no lo proyectos. tenemos. No ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Argentina no tiene plan. Ujú. Argentina no tiene plan. Y no tiene plan para nada, Ajá, porque cuál es el tema? El tema es cultural también. claro. Preferimos no hacer nada. Esto es como Ujú. si en una fábrica de autos todos los días llegaran los trabajadores y cuando se encuentran con el gerente le dicen, ay, que se hagan lo que quieran porque voy a ver el partido. Claro. Ajá. Pero si hacemos lo que queremos, el techo va a quedar en el piso y la Sí. rueda va a quedar en el aire. Ah, no importa, Ujú. total, mandamos eso así al concesionario. No es así. No es posible Ujú. gestionar la Argentina sin plan. Y entonces, como tenemos una crisis cultural de conocimiento y de manera de hacer las cosas, de votar, de elegir y demás, la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno por el pueblo, es el gobierno para el pueblo. Ujú. Argentina no cumple esa definición. Claro. Decía Es un Raúl, verso y un guitarreo constante, ¿no? claro, Un sistema engañoso. Decía Raúl Mm. Alfonsín en 1983 que con la democracia se cura, se educa y se Claro. come. Hoy Mm. no se come, no se cura y no se educa. Ninguna de las tres. Y yo lo Claro, hablé varias veces con el gallego, ¿no? Con el expresidente, que era un tipo que tenía sus cosas buenas y malas, pero era un tipo honorable, un presidente honorable que pudo tener la Argentina en la recuperación del sistema democrático. Todo eso que nos ha costado tanto, querido y estimado David Espósito, ¿lo hemos tirado por la borda a los ciudadanos? ¿No, claro, no lo porque hay hemos sabido no, aprovechar? ¿No hemos tenido una concientización para avalar un sistema que sea digno de ser vivido? claro, pero esto es porque no conocemos la historia. No conocemos la historia y entonces habíamos creído en 1983 que Sí. bastaba con votar y Ujú. volver al sistema electoral del voto obligatorio, que no debería ser obligatorio, Ajá. el voto secreto, que sí debe ser secreto, el sufragio debe ser universal para Sí. todas las personas, es Ujú. un derecho constitucional, pero lo cierto es que no entendemos la historia. Argentina tiene una larga historia que comienza en el Río de la Plata, allá por 1516. ¿Donde comienzan Y los principales desencuentros históricamente hablando? bueno, el primer día solamente se lo comieron Ujú. al colonizador. Venían al colonizador, al conquistador. Los españoles que llegaron acá a estas tierras no venían a colonizar, venían a conquistar. Y la diferencia entre los dos verbos es contundente. Colonizar es construir una sociedad civilizada, como en Estados Unidos Sí. lo hicieron los inmigrantes que por motivos religiosos ocuparon los 13 estados al este del territorio americano. Ujú. Acá no, acá vinieron a robar las especies. El Y objetivo lo era, siguen haciendo, o sea, han bueno, pasado décadas en y vos aquel fijate que estamos entonces en esa situación la crítica misión cada de tanto. Fernando el Católico, Fernando el Segundo, que Sí. le da a un esbirro llamado Juan Díaz de Solís, que era un corsario, en definitiva, Ujú. era un mercenario al cual se le había encargado que robara todo porque el rey necesitaba dinero para financiar las guerras, para tomar toda Europa. Y Ajá. entonces eso empezó en enero de 1516, cuando llegaron los barcos acá. Fue cuando él tomó un sorbo de agua, le llamó al río Mar Dulce, se confundió, Sí. porque lo vio al agua dulce. Ujú. Bajó en Punta Gorda con el cuñado, el hermano y algunos marineros y los mataron a todos y se los comieron, porque eran caníbales. Ajá. Así empezó la historia. De modo tal Ujú. que la grieta fundacional es ese día. A partir de ese Ellos y momento. nosotros. Claro, Mm. 1516, 20 de enero. Punta Gorda, banda oriental del Uruguay. A partir de ahí se producen 345 años de inmensa corrupción y baños de sangre. 345 años de Sí, inmensa corrupción. Ajá. hasta el día 17 de septiembre de 1861. Sí.
¿Nadie se Entonces, animó a ponerle límite, a frenar esa locura, David? nadie, ¿No hubo nadie, gente nadie. razonable pensando en los destinos de la Celeste y Bueno, Blanca, del un crecimiento y señor, desarrollo del país? no, no, nadie. Había gente que ilustrada, que escribía, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Sí. Alberdi, Ujú. pero todos ellos estaban ahí gobernados por un gobernante en la provincia de Buenos Aires que representaba a toda la confederación, a Ajá. todo el territorio y que además tenía la suma del poder público. Tenía el gobierno de la provincia, tenía el control de la legislatura y tenía el poder judicial. Ujú. En todo ese periodo, una policía especializada, se llamaba la Mazorca, era la que reprimía a cualquiera que opinaba pensar distinto. No Ujú. había libertades, no había derecho a tener una opinión distinta de don Juan Manuel de Rosas. Ajá. Ahí nace un proceso histórico. Que ese proceso Ese tal vez histórico, es el inicio del caudillismo perverso que ha tenido la no, Argentina en no, no todos fue el estos inicio, años. el inicio es No. anterior. Ajá. Pues ¿Cuándo? ¿Cuándo es estimás vos? heredado de España. No, no, es heredado de España. La Directamente. monarquía, claro. Te Ajá. explico. ¿Qué se celebra el 25 de mayo de 1810? Ujú. ¿Te acordás que se celebra? La emancipación La de Buenos Aires. emancipación, claro, Sí. en ese Ahora, caso ¿sabés del... lo que es? ¿Pero ¿Sabés era lo que del Río de la Plata o era en sí de Buenos Aires? No, de Eso... Buenos Aires. Eso era de Ajá, Buenos Aires. ¿Sabés ajá. lo que pasó ese día en el Cabildo del 22 y el día 25 con la A ver, creación de la contanos. Junta? Ujú. Cambiamos Ajá, de dueño de la inmobiliaria, ¿eh? claro. Porque la Ajá, propiedad de todo el territorio de lo que era el Río de la Plata tenía un solo dueño, ujú, y ese solo dueño era el rey de España. claro. Un poco lo que está Que, pasando ahora en el sur de la Argentina, ¿no? Ese intento de cambio del mandamás con doble intencionalidad, ¿no? bueno, es parte de la historia, Claro, es parte pero mirá las décadas que han pasado. es parte Esto de que la vos misma estás haciendo historia. referencia es tremendo, Claro, porque es nos parte de la lleva misma historia. de una punta a otra, donde la Argentina siempre ha estado transitando esa debacle continua, ¿no? Porque hubo 345 años de guerras Qué civiles, de bárbaro. barbaries, de persecuciones, de gente que se la metía presa Ujú, por cualquier causa, de denuncias truchas legales que las resolvía siempre el Poder Ejecutivo a su favor, de modo tal que vivimos una historia realmente miserable. oh, Quisiéramos que fuéramos un país muy pobre hasta el día 17 de septiembre de 1861. ¿qué pasó ahí? Ahora te cuento, parafraseando a Domingo Faustino Sarmiento, Sí. ese día terminó un periodo donde la barbarie prevalecía sobre la civilización. O sea, Ujú, había progreso en estas tierras, pero al sí. mismo tiempo había mucha más barbarie que progreso. Ujú. Ese 17 de septiembre A ver. hubo una batalla militar en la localidad de Pavón, Ah, 40 claro. kilómetros al sur de Rosario, una Sí. estancia. Ujú, Se enfrentaron el ejército de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata o algo parecido, como se llamaba en aquel entonces, ujú, o Confederación de la Nación Argentina, no me acuerdo bien el nombre, que estaba comandado por el general Justo José de Urquiza. Y el ejército porteño estaba comandado por el general Bartolomé Mitre, que además era el gobernador. Urquiza había sido presidente de la Confederación y Santiago Derqui en ese momento era el presidente. sí. La batalla fue una batalla sanguinaria. La infantería de Bartolomé Mitre Sí. destruyó a la infantería de Urquiza, pero la caballería de Urquiza contraatacó y destruyó al ejército de Mitre completo. Ajá. Con lo cual, la batalla había terminado militarmente con una victoria de Justo José de Urquiza. Sí. ¿Qué pasó? Que Urquiza lo llamó a sus coroneles, entre ellos estaba el coronel López Jordán, Ujú, que era un coronel que años después lo asesinó en su casa en Concepción del Uruguay, en ah, 1870, 9 años después. sí. Entonces, ante la sorpresa de los coroneles, le dijo, señores, vayan al campamento del general Mitre, no lo vamos a alcanzar, le dijeron los coroneles. ¿Por Mm, qué? Porque se está en retirada. No, no, párenlo. ah, Párenlo y díganle que no se retire. ¿Y por qué le tengo que decir que no se retire? Porque él acaba de ganar la batalla de Pavón. sí. ¿Cómo? Sí, sí, él acaba de ganar la batalla de Pavón. ¿Y cómo fue Los hemos eso? destruido. Nos Claro. quedamos con todos los cañones, las municiones, hemos eliminado a toda la Fuerza Armada de Buenos Aires. No, señores, ustedes están equivocados, la batalla la ganó él. Mm, Van, le notifican que ganó la batalla, que llame a los chasques, que informe a Buenos Aires que Mitre venció a Urquiza. ¿Y mm, usted qué va a hacer, señor? Me retiro, me voy a Rosario, cruzo el río Paraná y me voy a mi casa.
Pero es como Ajá. no vamos a seguir batallando contra Buenos Aires de ninguna manera. Le damos a Buenos Aires la responsabilidad de unir a todo el territorio de todas las provincias en una sola nación, la nación argentina. Sí. Pero señor, no puede ser, esto es tradición. Acá no hay ninguna tradición. Hay un gesto de mi parte Ujú. de entregarle el poder a Bartolomé Mitre para que él se haga cargo de la Argentina. Podríamos decir, David, que ahí empezó a nacer un patriotismo de algún hombre que pensó en la integración de la Argentina. Esa fue la salvación de la Argentina, porque tu Ajá. abuelo y tu bisabuelo Sí, vinieron por eso a la Argentina. claro. Ajá. A partir de 1861 ya estaba Aragón Castellanos fundando Esperanza en la provincia de Santa Fe, pero a partir de ahí comenzó un proceso civilizatorio de una envergadura tan grande, a través de una alianza con el Reino Unido, que era el principal inversor de estos Claro. territorios en aquella época. Ujú. Bartolomé Mitre fue designado presidente, fue Ajá. la primera presidencia fundadora, Sí, fue el sí. primer presidente que juró por la Constitución Nacional de 1853, modificada en 1860, por un periodo presidencial de 6 años. Ajá. Fue la primera vez que hubo presidente por 6 años. Segunda presidencia fundadora, 1868-1874, Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Tercera, 1874-1880, Nicolás Avellaneda. Este hombre Eso que quiere fue decir, uno de los grandes educadores, hablamos de Sarmiento, sí, ¿no? por Según la supuesto. historia, algunos viste que están a favor y otros en contra, No, como, mayoritariamente estamos a favor. sí, pero Pero lo viste que hay cierto es, esa división. Generó a partir de ese momento una concientización de lo que necesitaba una Argentina unida para poder desarrollarse todos adecuadamente. ellos basados en la Constitución de 1853, Sí. copiada de la Constitución norteamericana de 1787, la Constitución de Hamilton, Alexander Hamilton. Mm. Esas constituciones, que aquella no hablaba de democracia, hablaba de igualdad y igualdad de todo y justicia. Ese es el origen de la Constitución americana. Ujú. Pero lo Dos que temas digo es que fundamentales. Mm. los tres gobiernos fundadores lo que hicieron fue provocar una explosión de progreso sin precedentes, cambiando la fisonomía completa del territorio de lo que había sido el Río de la Plata y ahora era la Argentina. Sí. Ese periodo, que nace el 17 de septiembre de 1861, se muere el 6 de septiembre de 1930. ¿Qué pasó ahí? Ese día hubo un golpe militar. Ajá. El primer golpe militar de envergadura, liderado por un general llamado José Uriburu, a quien sus camaradas llamaban afectuosamente Joseph von Uriburu, Ah, por su ah. educación alemana y por su inclinación ya pro-nazi que se Sí. advertía en su intervención y gestión en las Fuerzas Armadas de la Argentina. Hay como que, ¿quién diría? Se inicia La una decadencia. intención, claro, de llevar justamente En el periodo que va de a la decadencia 1861 al país. a Mm, 1930, en mm. ese periodo la civilización prevalece sobre la barbarie. Había Sí. barbarie. Ujú. Tuvimos la Semana Trágica con Irigoyen, Claro. los talleres de Bacena, la Patagonia Rebelde, todas esas cosas tuvimos. Sí. Y otras cosas, la guerra con Paraguay y otras cosas anteriores desastrosas. Pero lo cierto es que la civilización fue más importante que la barbarie y en 1910 Argentina era el país número 11 del mundo. El PBI de Argentina Claro. era mayor que el de España, que el de Italia, Sí. que de los principales países desarrollados hoy en el mundo. Ujú. Argentina era el país número 10 de la 11 de la economía Sí. mundial. El PBI per cápita, uno de los más altos del mundo. En el Ujú. año 1870, en el puerto de Rosario, por primera vez exportamos trigo. Sí. Exportábamos 1.000 toneladas. 30 años después, en el 1900, por el mismo puerto exportamos 1 millón de Claro. toneladas. O sea que hicimos una transformación económica Increíble. incomparable con todo el Ujú. mundo entero. Claro. Era una maravilla, ¿no? Ortega y Gasset dijo en 1909, la Argentina es un proyecto sugestivo de vida en común. No, Ajá. no es subjetivo, no fue subjetivo y ya no tiene nada de interés la vida en común. Ajá. Entonces, en función de esto, el 6 de septiembre del 30 empieza el tercer periodo largo de la historia argentina que dura hasta hoy. Ujú. Y en este largo periodo, quiera o no, la barbarie prevalece sobre la civilización. ¿Cómo afectó el populismo y realmente la complicidad que hubo de cierta dirigencia que habilitó a que empiecen los desmanes en la Argentina, David? Bueno, el populismo tiene nombre y apellido, tiene origen Ujú. específico. Sí. El fundador del populismo fue Manuel de Rosas en el Ajá. siglo XIX.
En el siglo o el siglo XX, vos recordarás que la Juventud Radical entonaba cuando hacía la campaña de Alfonsín, Sí, antes Irigoyen, después Perón y ahora sí. Alfonsín. ¿Y cómo O fue sea que, esa cuestión de meter a Irigoyen, a Perón y a Alfonsín, ¿no? O sea, bueno, no tuvo porque los realmente tres, una porque los, reacción Raúl porque los Alfonsín tres, a esto. porque los tres en realidad tenían aspiraciones de gobernar la Argentina Sí. con el mayor poder político posible. Ujú, Es decir, otra vez, cuando el poder se transforma en un objetivo y vos tenés ese objetivo, no importa mucho si vos servís o no a la sociedad, si vos ajá, sos un dirigente al claro. servicio de la gente. Lo Ujú, que importa es que la gente se alinee con vos sí. y Ahora, los dos y casos que que te tenemos responda. de líderes, como en este caso Perón y Alfonsín, en su momento ellos no supieron ordenar las cosas de la República, dejaron... No, sí, cómo no, ¿Y cómo qué no. Sí pasó? sabían bien. Bueno, No, pero ¿qué lo que pasó pasa es que después? Perón tenía un proyecto propio. Ajá, Irigoyen tenía un proyecto heredado. Perón tenía un proyecto propio. Irigoyen era sobrino de Leandro Alem. ajá. Y Leandro Alem era el hijo de otro Leandro Alem que fue colgado y fusilado en la Plaza de Mayo. Mm, El primer Leandro Alem, el abuelo de sí, Hipólito Yrigoyen, ajá, fue comandante de la Mazorca, ajá, junto con Ciriaco Cuitiño. Los dos fueron procesados cuando sí, volvieron al territorio de lo que era ya la Argentina y un gobierno constitucional los procesó, los declaró, sí. los sentenció y Ujú. fueron colgados y fusilados allá por 1856. ¿Qué pasó a partir de ese momento con la economía de la Argentina? ¿Qué fue lo que se hizo mal para llegar a situaciones En de 1930 hablamos, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y todo lo demás que hemos bueno, el atravesado? fondo el fondo es muy posterior. La Claro, crisis arranca con el derrocamiento de Irigoyen, ajá, el 6 de septiembre del 30. sí, Y esa crisis la vivimos hasta hoy. ¿Por qué? Porque en realidad Irigoyen no importaba tanto su opinión personal o su posición política o su tradición genética, digamos. ajá, Irigoyen no controlaba el Senado, intervenían los gobernadores, claro, quería imponer sus reglas, no las podía imponer. Lo cierto es que fue derrocado y eso fue ujú, un error garrafal. Primero, porque inició la intervención de las Fuerzas Armadas claro, ahí está, en la vida democrática de un país. ujú, Es decir, alteró totalmente el orden constitucional. claro, ajá, Segundo, porque el Reino Unido se cayó con nosotros en la peor crisis económica mundial generada por políticas de los Estados Unidos. Y en ujú, tercer lugar, porque ahí consolidamos nuestra enemistad, digamos, de largo plazo con los Estados Unidos. Una ujú. situación que se había iniciado en 1888, cuando la delegación argentina enfrentó a la delegación norteamericana en la constitución de la Unión O Panamericana. sea, vos Desde considerás que ese, ahí empieza la fractura y esta serie de idas y con Estados vueltas Unidos empieza en con el país del norte. 1888. En Ajá, 1930 la convalidamos definitivamente sí, y en 1945 terminamos de cerrar todo porque no le declaramos la guerra al eje, sino cuando ya estaba vencido. ajá. En el ¿Cómo? medio, Getulio Vargas, que Sí, era fascista, se ajá, alineó con Estados Unidos e incluso las tropas brasileñas combatieron en Europa con los soldados norteamericanos claro, frente al enemigo nazi. Pero ujú, en el medio de todo esto está la figura de Juan Perón. claro, ujú, ¿Por qué? Juan Perón era un militar liberal, sí, estaba alineado con los Estados Unidos y alineado con su jefe, que era el general Agustín P. Justo. ujú, ¿Qué hizo Perón? Bueno, cuando ascendió, era capitán el día de la revolución del 6 de septiembre del 30. Cuando ascendió fue agregado militar en Chile, lo sucedió a Eduardo Lonardi, tuvo un conflicto con él ya en aquella época, ahí ya se empezaron a conocer. Y luego, en 1939, fue a Italia, 1938, en una misión de compra de equipos militares o algo sí, sí, parecido. ujú, Su última tarea, la última visita que hizo Perón en Roma cuando se despedía, fue ujú, al Duce, ya, a expresarle al Duce su admiración sí, por todo lo que había visto en Italia y que ahora ajá. entendía mejor cómo era el mundo y qué debía hacer él en la Argentina.
O sea que él ya vino con un proyecto para producir el cambio a partir de ese momento, teniendo esa Claro, claro. En visión. 1939 vuelve, había Sí, muerto Agustín P. Justo, de modo que no tenía más ataduras claro. con su ideólogo. Quedó liberado de alguna manera. Había muerto Marcelo T. de Alvear, con lo cual Alvear Ajá, ya no era alternativa, y sí. gobernaban los conservadores con el fraude de la década Tenía patriótica. todo a su favor, en sus manos. Claro. Entonces funda el Grupo de Oficiales Unidos y le dice a Mussolini que iba a inventar, iba a crear en Argentina un partido igual al facho Ujú, y que iba a copiar la Carta del Laboro de los claro, italianos, que iba a ser la Carta de los Trabajadores Argentinos. sí. Ujú, Ahí funda la alianza militar de dirigencia gremial o trabajadores o sectores marginados de la Argentina, que desembocan en el famoso 17 de octubre, que sí, el lunes que viene van a homenajear con 3 actos, exacto. entiendo, Ujú, distintos dirigentes del peronismo. ujú. Pues fíjate que Ese de un movimiento, momento de unión de aquellos tiempos a la claro, desunión actual, ¿no? 3 o 4 actos. ese movimiento implicó la creación de un modelo económico. Sí. Ese modelo económico se puso en marcha el 24 de febrero del 46. Pero como Perón era vicepresidente de la Nación de Farrell, era el secretario de Trabajo y además Ujú, era el jefe del ministro de Defensa o responsable de la Defensa, pudo imponer ya en 1944 su gestión y sus ideas en materia ujú. económica. El cambio social se empieza a producir ahí a partir de ese En momento, entonces. 1944 tenemos por Mm, primera vez en la historia argentina una tasa de inflación anual de 2 dígitos. ujú. 2 dígitos, mira lo que soy, ¿no? Claro. Vamos de vuelta. En 1944, por primera vez, hubo una tasa de inflación de 2 dígitos en la Sí. Argentina. Ajá. Desde esa fecha a hoy han pasado 78 años. Muchísimo más que 78 años. Más de 60 años, Mm, inflación de 2 dígitos. sí. De 50 años, Mm. inflación de 2 dígitos. La inflación de 2 dígitos no es coyuntural, no es del año pasado, no es de este año de Alberto Fernández, Ya viene de larga data. de 1944. Qué bárbaro. Pero Desde ¿qué ha pasado que se ha notado más en determinada etapa de los distintos gobiernos que han transitado Porque, justamente la bueno, Argentina? hay varias ¿Cómo cuestiones. incidió todo esto que vos Hay decís? varias cuestiones. A ver. Hay varias cuestiones. Pensemos que 1930 fue el primer golpe de Estado. Ajá. Derrocó a Irigoyen. 1943 fue el segundo golpe de Estado. Sí. Ese Ujú, golpe de Estado derrocó a Ramón Castillo, un vicepresidente que había accedido a la presidencia de la Nación por fallecimiento y retiro y renuncia del presidente Roberto Ortiz, que había claro. sido elegido en 1938. Ujú, Pero el de 1943, el 4 de junio, fue un golpe militar ajá. y Perón estaba ahí. O sea que él formó parte de eso, ¿no? Exactamente. Claro. Él hizo y fue protagonista del golpe militar. De alguna manera Perón es un golpista, o sea que la historia como que no lo refleja tanto, pero esto que No, vos la historia se planteando olvidó lo de lleva a eso. eso, ¿no? Y la historia se olvidó de eso. Claro. Habla del Go, habla de Sí. Farrell, Ujú, habla claro. de Ramírez, habla de Mm. otros, pero de Ahora, Rawson, el fanatismo de los peronistas lleva a eso, ¿no? A no hablar con absolutamente. claridad. Absolutamente, es una religión. Mm, El peronismo es una religión, igual que el kirchnerismo. Pero ujú, lo cierto es que ese golpe de Estado se produjo en 1943 y desembocó en la formación del Partido Laborista, que sí, permitió ganar las elecciones el 24 de febrero de 1946, aliado con dirigentes que salían del radicalismo, del peronismo, sí, sí, del sí. Un conservadurismo, del combo peronismo, no, perdón, de miembros radicalismo, ahí, sí. conservadurismo, Mm, de otros partidos políticos. O sea, mm, fue una gran melange, una gran claro. alianza con un fortísimo liderazgo, el liderazgo de Juan Perón, que arranca ahí y comienza con este nuevo modelo económico y social que llega hasta nuestros días. Mm. Ahora, El David, modelo económico y social de hoy es sí, el mismo modelo económico y social de Perón con algunas de aquel variantes a lo largo de entonces. la historia. Ahora, esto que vos planteás, a ver, es muy interesante hago una pausa con esto porque me está llevando a reflexionar y a pensar que siempre hemos transitado por los mismos caminos de desintegración y de mal manejo en materia, digamos, de lo que representa mantener un sistema democrático, porque siempre ha sido de alguna manera expoliado y terminan las situaciones de alta gravedad socioeconómica como la que atraviesa la Argentina. La percepción que tenía Perón de la democracia no es la percepción de la Constitución Nacional, por eso la cambió en 1949. Ajá. Así que él creía en otro modelo de sociedad. Y Ujú. ese modelo de sociedad les cuesta mucho imponerse en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner hoy está pensando en un modelo de sociedad
que tiene mucho parecido con el modelo de Perón, pero que en el fondo es un modelo donde se apunta a que haya la suma del poder público en el dirigente que lidere la presidencia de la República o tenga la mayoría de los votos de la Pero ¿es Argentina. sostenible, David Espósito, una situación comparándola con lo que pasó en aquellos tiempos, con lo que piensa hoy por hoy la sociedad, con este No deterioro sabemos, que hay no y con sabemos, este no sabemos, trasfondo no sabemos, político en que realidad no tenemos? sabemos. Perdón, A ver, Pedro, no sabemos. no sabemos. Lo que sí sabemos es que la vicepresidenta de la Nación eligió al presidente. Claro, Los votos no son del presidente, son de ella. totalmente. Lo Ujú, que sí sabemos que el Senado de la Nación está manejado por el peronismo como partido dominante desde 1983. ujú. Lo que sí sabemos es que si fuera por la señora vicepresidenta, ella aspiraría a tener la mayoría absoluta para tener quórum y votos a la hora de votar en diputados y de esa Sí, manera poder controlar el Congreso de la Nación. También sabemos de la oposición que tiene la señora presidenta de que haya una Corte Suprema como la actual. Antiguamente ella pensaba que tenía que tener 5 miembros. claro, Ella recomendó bajarla de 9 a 5. sí. Ahora piensa que con 15 o con 25 la cosa estaría bastante mejor Mm. porque podría a lo mejor conseguir que fueran jueces, a lo mejor digo porque hace falta 2 tercios, muy difícil, Sí, conseguir jueces que le ayuden a resolver sus problemas legales personales, claro. y sabemos si son de Mm. público conocimiento. ¿Y eso crees que puede ser factible? Esto te lo pregunto desde la óptica de un analista. Factible quiere decir que puede ser posible. Sí. Puede Ujú. ser muy probable, medianamente probable o poco probable. Por ahora parece poco probable, Ajá, porque habría que reformar la Constitución. claro. El artículo 21 de la Constitución Nacional prohíbe que un ciudadano reciba la suma del poder público otorgado por los poderes del Estado. Sí. O sea que lo que se hizo con Juan Manuel de Rosas, cuando la legislatura de Buenos Aires, gobernada por el doctor Massa, le Mm. da la suma del poder público en 1835, que concluye en 1852 en la batalla de Caseros, eso no se puede volver a Hoy por hacer. hoy es imposible. Es Ujú, inconstitucional. claro. Pero si como cambiamos la constitución y derogamos ese artículo, podría ser una posibilidad. Ujú, Fíjate vos que la Argentina tiene simpatía por países autoritarios o ujú. autócratas o países Sí, donde quienes lo gobiernan también tienen o aspiran la suma del poder público. ¿O totalmente. acaso Ujú. en Cuba el gobierno militar cubano castrista no tiene la suma del poder público? ¿O acaso en Nicaragua la dictadura de Ortega no tiene la suma del poder Y público? sí. En Igual, Venezuela claro. lo Hay llaman similitud dictador totalmente. Ujú, a Maduro y también tiene ayuda del poder público. En Irán, los religiosos se votan, no sé cómo es la ficción del voto, ujú. pero los religiosos imponen el sistema del ayatolazgo y gobiernan eternamente de que sacaron al Shah de Persia el poder. Y en Rusia, Putin está reelegible hasta el 2036. Claro. Y en cuanto a China, Xi Ni Jinping hablar, claro. finalmente va a hacer lo mismo. Ahora, Ahora teniendo bien, en cuenta esto que ¿cuáles vos son? Mirá, planteás, espera un minuto, sí, espera, a ver. ¿cuáles son los países aliados de Argentina? Te acabo Mm, de nombrar los países aliados. sí, Ningún otro son aliados de Argentina. claro. Justamente los países que no son republicanos y que no son democráticos son los países que Argentina simpatiza, admira y se Mm, acerca. ¿Y esto desde cuándo es así? Desde 1946. sí, larga data. Le declaramos la Mm. guerra en 1945 a los países del eje y a Japón cuando ya estaban vencidos. Ahora, ¿esta sociedad le gusta la tortura, le gusta el avasallamiento de Bueno, las instituciones? ¿Es flexible a estas cosas para hay una seguir anécdota. habilitando esas Sí, situaciones? hay una frase que se usa habitualmente A ver. que es el síndrome de Estocolmo. Ajá, sí, Me secuestraron, claro. lo disfruté, por Mm. favor, me secuestran de vuelta. Ponerse en víctima como para no, digamos, ser partícipe de tomar decisiones que pueden ser impactantes. No, claro, porque nosotros esperamos que el poder, el que gobierna haga las Ujú. decisiones. Claro, el Por lo tanto, papá me resuelva los problemas, ¿no? el Claro. pueblo no es democrático, el pueblo necesita un patrón, un Mm, caudillo. ujú. Y vota al patrón, vota al caudillo, vota a un superhombre. Y esto no es así. La Argentina necesita un sistema democrático de funcionamiento donde todos y cada uno de los argentinos puedan ser protagonistas de ese funcionamiento. Ujú. Para lo cual hay que aprender de cómo se hicieron las cosas en el mundo en Sí. circunstancias desfavorables. Ahora, si no tenés una base educacional,
no tenés tenés un una problema dirigencia, dramático. claro, una dirigencia que habilite a estas situaciones. Así es, tenés Terminamos en las gente, situaciones que tiene la Argentina, con claro, estas el sistema fluctuaciones educacional, y esta decadencia constante. correcto, el sistema educacional argentino es un Mm. sistema de catequesis. Es un sistema de catequesis, se le enseñan las religiones, en su caso era la religión peronista, Sí, con la razón de mi vida, otros claro. libros, Sí, 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 etcétera, sí. y otras cultos, a Ajá. cultos se lo idolatraba a Perón, en la Mm. escuela se decía que Perón era más importante que Dios. Hoy Así estamos que viendo algo similar, pero con justamente con el cambio idiomático y con toda esa presión que hay también en materia absolutamente educacional. hoy Mm. absolutamente gran parte de la educación de Sí. gestión pública y quizá Mm. también alguna de gestión privada están tratando de promover el Mm. kirchnerismo como Claro. religión de Hay como un Estado. aprovechamiento y una especulación para manipular otra vez a las sociedades y seguir manteniendo justamente esa estructura que no resuelve las cosas de la independencia y de la democracia auténtica. Claro, porque, a ver, acá hace falta hacer unas definiciones conceptuales previas también, Sí. ¿no? ¿Qué Ujú. es una nación? Una nación es un conjunto de personas que cohabitan un territorio específico con, digamos, vectores o valores Ujú. que generan o hacen de soldadura de la interrelación o la affectio nationalitis se genera porque esos 5 vectores o 5 valores se rigen en la sociedad. Pero ¿Cuál cuando es el tenés la pérdida de esos valores, ¿qué haces? ¿Estás en la luna? Bueno, ahora te voy a explicar. A ver. ¿Cuál es el primer valor? Vamos al valor número 1. Sí. ¿Cuál es el primer valor que debe caracterizar una nación? La respuesta te va a sorprender quizá, pero es la A ver. paz. La paz. La paz. Ujú. La paz sea contigo, dice el sacerdote Sí, cuando celebra la ceremonia en un momento claro. determinado. Que la paz sea con ustedes y contigo le contesta el pueblo. Bueno, Sí. acá es lo mismo. El presidente de la nación, el estadista que gobierna la Argentina, debe ser el promotor de la paz de los argentinos. Ujú. Si lo que promueve es el conflicto, la confrontación y el Estamos listos. enfrentamiento, no es presidente. Claro. No ejerce. Termina siendo un operador permeable a las Así es, necesidades de un sector. así es. Ahora, una Ahora bien, Argentina que ¿para está qué? en esas condiciones, David, no tiene futuro. Claro, está complicado. Muy Esperá, complicado. ya hablaremos del futuro. A ver. Si vos creés y aceptás conmigo que la paz es el primer valor, ahora te digo cuál es el segundo valor. El segundo valor es el valor por el cual la mayor parte de las sociedades nacieron, se desarrollaron y progresaron. Es la libertad. Claro. Es un derecho constitucional en la Argentina, Mm. como en Estados Unidos y como en la mayoría de los países desarrollados del mundo. Pero la Pero en Argentina eso lo Argentina ha perdido. Perdió la estamos libertad de perdiendo. No, transitar, perdió la independencia justamente de opinión y perdió realmente la posibilidad de desarrollarse con dignidad. correcto, Son estamos varios creyendo conceptos tremendos, estamos, ¿eh? claro, estamos creyendo que el derecho constitucional hay que legislarlo, Sí. porque se corren riesgos, dicen algunas personas, que porque se ejerce la libertad, se usa mal la palabra, y Sí. cuando se usa mal la palabra se puede incitar al odio. Por eso se habla de un proyecto de ley para procesar o denunciar y sentenciar y sancionar a los que generan odio, Ujú. que es una manera de reprimir la posibilidad de que las personas se expresen libremente. Es como una Necesitamos excusa que, eso o una utilización dentro del ámbito de la política de algunos dirigentes, porque te cuento, cuando yo hablo fuera de micrófono con muchos legisladores, diputados o senadores, me dicen que ellos también se sienten defraudados porque no pudieron implementar normativas o cambiar leyes o reglamentarlas adecuadamente por la presión interna que hay. Algunos deciden irse después de intentarlo varias veces, generar justamente un cambio dentro del sistema democrático, como no tiene la aprobación o el acompañamiento, me lo comentó hace pocas horas una reconocida exdiputada de la Argentina, me dice, bueno, yo hasta aquí estuve, después ya no pude hacer más nada, llegué con un montón de intenciones pero no las pude concretar. bueno, ¿Y qué sigo, hacemos con déjame eso? seguir. Mm. Déjame seguir porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Paz, A ver. libertad. Te dije paz, libertad. Sin Sí. libertad no hay paz, Ujú. sin paz no hay libertad. Esto es lo que está pasando. Sin libertad no hay paz, sin paz no hay libertad. Si hay paz y hay libertad, el tercer Sí, valor que constituye la nación es el orden. claro. Para que haya orden, tiene que haber lealtad entre las personas. Ja.
Si yo quiero, Lealtad entre las personas. claro, si yo Qué quiero frase que estás tirando, ¿eh? personas, Sí. empresas o sociedad o gobernantes y gobernados. Mm, Lealtad quiere decir la verdad. Lealtad quiere decir así es. escuchar al otro. Mm, Lealtad quiere decir cultivemos el diálogo. ujú, Entonces, vos tenés paz, tenés libertad y tenés orden, tenés ya las condiciones institucionales para tener una nación. mm, Sin paz no hay libertad ni hay orden. Sin mm, libertad no hay paz y orden, y sin orden no hay libertad y paz. ¿Se ujú. entendió? Ahora Totalmente. bien, Sí. si esto lo tenés, la crisis cultural desaparece y la crisis política no se produce. Ajá, Y la crisis social que existe la podés empezar a resolver. ¿Cómo la claro. resolvés? Con el cuarto valor o el cuarto Mm, atributo, sí. el progreso, el desarrollo. Ahí está. Si vos tenés paz, libertad y orden, tenés Empezás progreso, a generar tenés un desarrollo, desarrollo. claro. Y si tenés paz, libertad, orden y tenés progreso, tenés bienestar. Ahora, estimado David, ¿cómo hacemos para generar eso, no? O sea, ¿están las herramientas adecuadas para Bueno, hacerlo? está ¿Cómo lo complicado el tema, generamos? está ¿Cómo complicado el salimos de tema, esa está decadencia a la complicado el cual nos tema han porque llevado? la grieta no es grieta, es un precipicio en este Oh, momento. Está complicado el no me cabe tema. la menor duda. Ujú, Entonces, justamente cuando aparece un dirigente político que dice que los extremos son malos, la derecha o la izquierda, sí. como se hizo históricamente, Ujú, lo que está queriendo decir que lo importante es el equilibrio, es ubicarse en el centro. mm, ¿Qué es el centro? Geométricamente hablando, el centro es lo que está a la derecha de la izquierda, pero la izquierda de la derecha. sí. ¿Se Ujú, entendió, verdad? ujú, Muy bien. Quiere decir que si la Argentina pudiera, desde la derecha y de la izquierda, transitar hacia el centro, el precipicio podría ser un agujerito en el piso claro. y no una grieta gigantesca Como la que como se es en está este dando, momento. claro. Por Ujú, eso, la tarea de unir a los ujú, argentinos es una tarea central, es una tarea sí. esencial. ¿Hay Pero no es, dirigentes dispuestos a eso? Porque estamos viendo que hacen todo lo contrario, David. hay alguna gente que está Mm, dispuesta y otra gente que no. Pero ajá. déjame que te explique lo que pasa sobre este mismo punto. A ver. Unir a los argentinos no es unir solamente a la clase dirigente. Ujú, Hay que unir a todos los factores de poder. Y los factores de poder son la iglesia, sí. son la dirigencia gremial, son los empresarios, Ujú, son los sectores de tamaño intermedio en la sociedad. ¿Y quién es el último factor de poder? 47 millones de claro, habitantes. el pueblo, la ¿Y gente. cómo hacemos para hacerlos trabajar y convocarlos? Para esto, lo que hay que hacer es un plan nacional de desarrollo económico y social. Ujú, Un plan nacional. O sea, el presidente de la Nación dice que él no necesita planes. Yo si fuera presidente de la Nación, como soy medio limitado, necesitaría un bruto plan nacional de desarrollo económico y social. La sí, pregunta es, ¿y eso cómo se hace? claro. ¿Cómo se administra aparte, no cómo no se Sí, deja que se claro, ¿cómo se manipule? hace? Porque Bueno, acá el tema es después que han existido estos planes, no, no, pero no, no, realmente no, 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 con el nunca. verso, con, digamos, una llevada a la cuestión de la manipulación a través de los operadores políticos, de los laderos políticos de Esa es turno. una posibilidad, pero lo más Ajá. grave no es eso. Lo más grave es que los planes se hacen en Buenos Aires. Por eso, bueno, ahí tenés. Entonces no son planes. Hay No una son planes. concentración Claro, totalmente, ¿no? no son planes democráticos Democrático, ahí esos. está. Claro, Claro, no son planes democráticos. Esos son planes de la oficina. claro, Yo en mi oficina hago un plan y le digo, mire, muchachos, mire, ustedes hagan esto, esto, claro. esto, esto y esto. Ujú. Eso no son planes democráticos. Yo estoy hablando de un plan nacional económico y social en serio. Claro, que No se permita el hizo nunca. desarrollo regional, local, ¿no? También. Empieza por el desarrollo municipal. Claro, Municipal. Si hay 2.550 municipios, hacen falta 2.550 planes de así es. desarrollo Ujú. municipales, sociales y económicos. ¿Por qué Te no se hizo cuento, eso? te ¿Por qué no cuento, se llegó a eso, David? no lo sé, no lo puedo explicar Ajá. eso. No conozco la historia en detalle. Lo que sí sé es que yo sé de esto mucho. Y entonces lo que digo es, hacen falta en la Argentina, si hay 2.500 municipios, hacen falta Claro, 2.500 parques sí. industriales. Hay que trabajar, hay que empezar a trabajar en serio. Claro. ¿Cuántos parques industriales hay en la Argentina? Mínimos. Contado con... 400. Claro. Faltan 2.100. Mm, ¿Cuántos parques industriales hay en la provincia de Buenos Aires? 40. mm, ¿Cuántos municipios hay? 135. ¿Qué significa esto? Que todas las poblaciones que andan distribuidas por el país,
que no tienen empleo, no tienen educación y no tienen trabajo, constituyen los 5.800 asentamientos llamados villas miserias antiguamente, no sé cómo lo llaman ahora, que deslucen a la Argentina, que son extraordinariamente un extraordinario fracaso moral, familiar y social desde todo punto de vista, y que además son lugares donde predomina el narcotráfico. Claro, lo tenés todos los días en la 9 de julio reclamando hace añares y no se resuelve un tema tan sencillo, ¿no? O sea, así es. ¿Por qué? Porque no hay plan. claro. Ahora bien, ¿qué significa un plan nacional de desarrollo económico y social desde los municipios? Significa que yo arranco en los municipios, 2.500. Sí. Al interrelacionar las municipalidades entre sí, puede integrar estructuras burocráticas y productivas y educativas de ese grupo de municipios. Entonces tengo un espacio intermunicipal. Claro. Si yo consolido los espacios intermunicipales de la provincia de San Luis, tengo el plan de desarrollo de San Luis. Cada provincia, cada municipio lo tiene que generar. Si voy subiendo, tengo el plan interregional, Sí. tengo 6 regiones en la Argentina, y si subo más arriba de eso, tengo el plan nacional. Entonces el plan es una consecuencia del esfuerzo de los 47 millones de argentinos y no de 40 funcionarios del Ministerio de Economía. Que manejan la Esto caja no se hizo a nunca. discreción y manipulan por todos lados. Bien. ¿Cuál es el principal problema que Argentina tiene heredado de su historia? Que tiene una geografía y una demografía que no son consistentes. Claro. Tiene 4.800.000 kilómetros cuadrados de territorio, 1.300.000 kilómetros cuadrados más en el mar, que es uno de los mares más grandes de producción de pesca, alimentos, cosas y navegación del mundo. Que te lo usurpan y que te roban todo, como está pasando hace décadas también. Bueno, no hay plan. Con las ciudades marítimas donde operan justamente los chinos con sus tremendos barcos que se la llevan todo, ¿no? Así es, no hay plan. Esta inmoralidad realmente que existe dentro del sistema, digamos, de gobierno, producto de una dirigencia ineficiente, especuladora y carronera, porque ellos saben que estas cosas suceden, pero nadie se ocupa en resolver estos problemas. La dirigencia tiene muchos problemas, ¿no? Muchísimos. Puede nacer en Capital Federal y gobernar a Buenos Aires, no importa el domicilio, se viola continuamente totalmente, la Constitución, por un lado. Por otro lado, muchos no están preparados. Si yo tengo que aspirar a un empleo público, tengo que dar un examen con un montón de requisitos. Para ser senador o diputado no tengo ningún requisito. Pero tampoco ni siquiera son inteligentes para rodearse de gente que los pueda orientar, que los pueda respaldar para generar leyes y tener una actividad que sea florescente, que permita mantener una transparencia gubernamental y que libere justamente la posibilidad para que la gente pueda integrarse laboralmente. Claro, pero vos tenés que tener senadores y diputados con educación suficiente. Bueno, pero acá, no podés tener punteros políticos transformados. Son unos burros que se duermen, que trabajan lo menos que puedan, que lo único que piensan es ver cómo mantienen sus curros, con sus amantes, con sus amigobios y toda esta trastada que hacen, que termina siendo lamentable porque deprime totalmente la posibilidad del ciudadano de poder desarrollarse con dignidad. Correcto. Si vos ahora, retomo donde yo dejé recién, tomo el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Ese Plan Nacional de Desarrollo, ya protagonizado por toda la ciudadanía en todas partes, implica la reformulación y la reconstrucción del display geográfico de la Argentina. Yo dije que la superficie territorial era muy grande. Muy extensa. Tenemos la superficie del 7º país del mundo, 8º. Tenemos casi la misma extensión geográfica que la India. Claro. La Pero India totalmente tiene mal administrado, mal desarrollado. Nosotros tenemos 47 millones. Somos un país vacío. Claro. Por lo cual, entonces, invertir en la Argentina en obra pública o en obra privada es muy caro. Y es tan caro que lo que hace habitualmente es dañar terriblemente el presupuesto de la nación. Acomodá un poquito la cámara, David, levantala un poquito más porque se bajó, se está... Tu cámara, ahí está. Ahora, bajalo un poquitito, así la encuadramos. Ahí está bien. La decisión de hacer inversión pública con el presupuesto nacional es un desastre financiero. Claro. Entonces, por eso algún dirigente ahora está diciendo
que hay que hacer que toda la obra pública la hagan empresas privadas. Las empresas privadas más exitosas del mundo haciendo obra pública son las españolas. No hay país en el mundo donde no esté una empresa española construyendo una autopista de 1000 kilómetros en este momento. Lástima que se dieron cuenta tarde, ¿no? Bueno, acá se dan cuenta tarde. De todas las cosas pasa lo mismo. Ahora bien, pero además de hacer autopistas o hacer obras públicas, lo que hay que hacer es rehacer todo el sistema de ciudades de la Argentina y construir nuevas ciudades que permitan sacar a la gente de los lugares donde están expuestas al cambio climático. Estas nuevas ciudades se llaman Smart Cities. Y las Smart Cities son ciudades que tienen un display muy parecido. El parque industrial, las residencias habitacionales, el centro educativo, el centro deportivo, el centro cívico. Y toda esa estructura física, muy parecida, muy similar en todas las ciudades, debe también aplicarse al hacer la reconstrucción de las ciudades que ya están muy viejas y muy venidas a menos. Algo similar a los famosos kibbutz de Israel, ¿no? Cómo empezaron a desarrollarse ellos y cómo empezaron a integrar a la gente al sistema laboral, ¿no? Con una estabilidad de tipo social. Mis ideas tienen algo que ver con eso, aunque mi influencia es de otro país, de Estados Unidos. Claro. Después lo explico por qué. Lo cierto es que si vos tenés todo el damero de Smart Cities y tenés Smart Cities una cada vez más cerca de la otra, podés interconectar a todas esas ciudades con un plan de autopistas que ya está escrito, es el plan de Guillermo Laura. Con lo cual, si vos lanzás simultáneamente el plan de reconstrucción de las ciudades y el plan de autopistas y el plan de renovación completa del sistema ferroviario para adaptarlo, por ejemplo, al modelo chino, que tiene unos trenes de altísima velocidad y de gran modernidad. Le das otra viabilidad, evidentemente. Arrancás con un plan de infraestructura donde desaparece prácticamente el desempleo y desaparece, por supuesto, el plan social como método para financiar la vida de una familia. Y bueno, ahí le estamos dando justamente a todos los legisladores, los diputados, los representantes del pueblo, herramientas para que empiecen a repensar y cambiar la historia de decadencia de la Argentina, David. Esto que vos planteás realmente es muy interesante. Me encantaría seguir charlando y avanzando más, pero fíjate si podemos redondear, nos quedan 3 minutitos más o menos. Trata de redondear esto para dejar un concepto y una apertura que sea inteligente y que habilite justamente a la dirigencia de la República Argentina a tomar conciencia de esto que necesitamos como para poder en serio cambiar la historia decadente del país. Un plan como que yo acabo de referir, bien presentado, con además el agregado que en un año y medio tendremos el gas de vaca muerta y tendremos el litio y tendremos otras contribuciones al desarrollo de la Argentina, cambian la historia completamente. Claro, seguro, pero hay que ser inteligentes y saber aprovechar la situación. Para eso hace falta preparar un team especial. Ese team especial debería empezar a actuar ya mismo, porque habría algunas cosas que se podrían hacer sin el plan, con Europa en este momento, que está dispuesta a ayudar a la Argentina. Para lo cual, el señor Massa y sus equipos y la gente que por ahí está en la oposición también, deberían llenar un avión e ir a vender a Argentina, correteándola como si fuera un producto de consumo masivo, por decirlo de alguna manera. Claro, gastaron tantos dinerillos, millones de dólares con el tema de la Feria del Turismo, ¿por qué no hacen esto, no? Habría que preguntarse. Entonces, ¿qué sucederá? Que si uno hace una presentación de un plan como el que yo acabo de esbozar, habrá miles de empresas en el mundo que querrán venir a invertir a Argentina. Obviamente hay que arreglar toda la legislación laboral, la legislación tributaria, la legislación financiera, el mercado cambiario, todo eso hay que hacerlo. Pero eso hay que hacerlo dentro del plan. No es un tema aislado al plan. No, de ninguna manera. Por tanto es imprescindible considerar un proyecto de esta envergadura. Cuando nos conversemos la última vez te explicaré cuál fue la influencia del general Marshall en mis ideas sobre este tema. Argentina necesita un plan Marshall. Seguro. Esperemos de que realmente hayan escuchado a algunos de los asesores. Muchas veces nos escuchan diputados, legisladores, senadores. En vez de enojarse,
cuando uno hace estos comentarios o da estos detalles, estaría bueno que ustedes convoquen a personas como David Espósito u otros tantos especialistas conocedores de herramientas adecuadas para revertir la situación de decadencia que tiene la Argentina y ponerse a trabajar con estos proyectos. Vos claramente lo mencionabas y realmente muchas oportunidades a lo largo de estos años, cuando entrevisto, dialogo con algunos especialistas, como en tu caso, plantean fórmulas que son beneficiosas para el país y la gente. Estaría bueno que en algún momento realmente empiecen a tomar conciencia a los funcionarios que realmente hay que munirse de colaboradores, laderos y asesores que le den herramientas para producir esos cambios que necesita la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Te mando un gigante abrazo, David. Seguimos Igual en otro para momento. vos. Gracias realmente por esta apertura y por esta clase educacional que nos permite recargarnos de energía, no decaernos más sabiendo de que hay alternativas, pero hay que empezar a trabajarlas en serio. Mucho Abrazo. gusto, muchas gracias. Igualmente. David Espósito, economista, un hombre realmente que analiza las alternativas, las opciones que puede tener un país para salir de la decadencia. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.